Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Mi nombre es Itzel y lo que voy a contarles pasó hace poco más de 2 años, durante una temporada de lluvias que Monterrey no va a olvidar tan fácil. Yo tampoco. Hay cosas que uno guarda muy adentro no porque quiera, sino porque no sabe bien cómo sacarlas sin que duelan. Esta es una de esas. La voy a contar lo más completo que pueda, aunque hay partes donde todavía se me hace un nudo en el estómago y tengo que respirar antes de seguir. Ese año, desde julio, las lluvias habían estado muy pesadas en toda la zona metropolitana. Canales desbordados, arroyos crecidos, colonias enteras bajo el agua. En el radio y en los noticieros no hablaban de otra cosa. Las autoridades llevaban días pidiendo a la gente que no saliera si no era necesario, que preparara cobijas, agua, comida. Mi novio Rodrigo y yo vivíamos en una colonia del centro que cada que llovía recio se ponía fea, así que decidimos que era mejor movernos unos días. Unos amigos nuestros, Marco y su novia Daniela, tenían su casa en una colonia arriba en el cerro, de esas que quedan retiradas del arroyo principal. La idea era que ahí estaríamos más seguros. Nos hablaron ellos mismos, nos dijeron que nos fuéramos para allá mientras pasaba lo más fuerte de la tormenta. Rodrigo y yo agarramos una mochila con lo básico y llegamos a su casa antes de que oscureciera, como a las 6:30 de la tarde. La colonia era tranquila, de casas grandes con bardas altas, pocas luces en la calle, muchos árboles. De día se veía bonita, con ese aire fresco de cerro que huele a tierra mojada. Pero de noche, con la lluvia golpeando todo, la calle se ponía muy oscura. Los postes alumbraban poco. Entre el ruido del agua y el viento, uno no escuchaba nada más que eso. Era de esas noches donde la ciudad desaparece y solo existe el lugar donde estás. Los 4 cenamos algo rápido, platicamos un rato. En las noticias de las 10 de la noche ya estaban hablando de alerta máxima. Mostraban imágenes de calles convertidas en ríos, de carros arrastrados, de familias sacadas de sus casas en lanchas. Rodrigo y yo nos miramos y los dos pensamos lo mismo. Habíamos tomado buena decisión de movernos. Apagamos la tele cerca de las 11:30 de la noche y nos fuimos a acomodar a la habitación que Marco nos prestó. Yo no podía dormir bien. La lluvia no paraba. Golpeaba el techo con una fuerza que no dejaba descansar y de vez en cuando había ráfagas de viento que hacían crujir las ventanas. Me quedé acostada un buen rato mirando el techo, escuchando el agua caer. Rodrigo ya estaba dormido a mi lado. Eran casi las 12 de la noche cuando escuché que el agua en la calle sonaba diferente, más fuerte, más cerca. Y entonces comenzó algo que no supe entender sino hasta mucho después. Me levanté despacio para no despertar a Rodrigo y me asomé por la ventana de la habitación. La calle estaba completamente inundada. El agua corría rápido, arrastrando basura, ramas, no sé qué más. Los carros estacionados tenían el agua casi hasta las puertas. Entendí en ese momento que ya no íbamos a poder salir en un buen rato. Me dio un poco de angustia, pero me dije que estábamos en un lugar seguro, en una casa sólida, con gente de confianza. Traté de tranquilizarme. Fui a la cocina a tomar agua. Marco estaba ahí sentado, despierto, con el teléfono en la mano, revisando las actualizaciones de Protección Civil. Me dijo que varios accesos a la colonia ya estaban cortados y que era probable que nos quedáramos sin luz en algún momento de la noche. Daniela dormía. Platicamos unos minutos en voz baja, los dos mirando por la ventana de la cocina cómo el agua seguía subiendo en la calle. Después regresé al cuarto y me metí a la cama otra vez. Serían como las 12:15 de la mañana cuando escuché el primer golpe.
Fue en la ventana de la habitación donde estábamos Rodrigo y yo. Un golpe seco, fuerte, como con los nudillos. No era el viento. Eso lo supe de inmediato porque el viento hace un sonido continuo y esto fue un golpe preciso, puntual. Me quedé quieta. Rodrigo se movió un poco pero no despertó. Esperé unos segundos. No volvió a pasar nada. Me convencí de que había sido una rama o algo que el agua estaba arrastrando. Cerré los ojos. Intenté dormirme. Unos minutos después, el segundo golpe. Esta vez no fue en nuestra ventana. Fue en la ventana del pasillo, la pequeña que da también hacia la calle. Mismo sonido, seco, directo, como alguien que toca con los nudillos y espera. El corazón me dio un brinco. Me senté en la cama. Rodrigo siguió dormido. Me quedé escuchando con toda la atención que pude, pero la lluvia lo tapaba casi todo. No vi nada por la ventana, solo oscuridad y agua. Desperté a Rodrigo. Le dije lo que había escuchado. Él me miró con esa cara de quien todavía está entre dormido y despierto, y me dijo que seguramente era el clima, que me calmara. Pero yo insistí. Algo en esos golpes no se sentía natural. Tenían un ritmo demasiado controlado para ser el viento o una rama. Rodrigo se levantó de mala gana, se asomó por la ventana y no vio nada. Me dijo que me acostara, que eran nervios. Yo sabía que no eran nervios, pero no supe cómo explicarlo en ese momento. Salí al pasillo para ir a hablarle a Marco. Antes de llegar a la cocina escuché el tercer golpe. Fue en la ventana del baño, que queda al fondo del pasillo. Uno solo, igual que los anteriores, seco y preciso. Me detuve en seco en medio del pasillo. Ahí fue cuando lo entendí. No estaban cayendo cosas contra las ventanas por el agua ni por el viento. Los golpes iban avanzando por la casa, uno por uno, de ventana en ventana. Alguien estaba afuera, moviéndose alrededor de la casa, tocando cada ventana en orden. Entré corriendo a la cocina y le agarré el brazo a Marco. Le dije en voz baja lo que había escuchado, los tres golpes, el orden, la secuencia. Él me miró fijo un momento y vi cómo le cambió la cara. No se rió ni me dijo que eran nervios. Se paró de la silla despacio, apagó la luz de la cocina y se acercó a la ventana con cuidado, pegándose a la pared para no quedar expuesto. Afuera no se veía nada claro, solo lluvia, oscuridad y el agua corriendo en la calle. Marco fue a despertar a Daniela en silencio. Yo regresé al cuarto y le dije a Rodrigo que se levantara, que esto era en serio. Los cuatro nos juntamos en el pasillo central de la casa, lejos de las ventanas. Marco tenía el teléfono con la linterna apagada para no llamar la atención. Nadie hablaba fuerte, la lluvia seguía golpeando el techo con la misma fuerza. Daniela estaba agarrada del brazo de Marco. Rodrigo me tenía la mano apretada. Todos esperábamos en silencio sin saber bien qué esperar. El cuarto golpe llegó. Fue en la ventana de la cocina que da a un costado de la casa. El mismo sonido de antes. Uno solo, controlado, como si quien fuera afuera estuviera tomándose su tiempo. Marco cerró los ojos un segundo y luego nos miró a los tres. Dijo en voz muy baja que teníamos que verificar que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas con llave. Nos dividimos rápido. Rodrigo y yo revisamos la parte de atrás. Todo estaba cerrado, pero el miedo ya no se iba. Mientras revisábamos el cuarto de lavado, escuché pasos en el techo de lámina que cubre esa parte de la casa. Pisadas lentas, pesadas, que avanzaban de un extremo al otro. Me paralicé. Rodrigo también las escuchó porque apretó mi mano con más fuerza y me jaló hacia él sin decir nada. Luego los pasos pararon. Silencio. Solo la lluvia. Regresamos al pasillo con Marco y Daniela y les dijimos lo que habíamos escuchado. Nadie tenía señal suficiente para llamar al número de emergencias. Los mensajes no salían. El quinto golpe fue en la puerta principal, no en la ventana de al lado, sino directo en la puerta.
3 golpes esta vez, no uno, fuertes, con el puño, como alguien que ya no está tanteando, sino que está avisando. Daniela soltó un sonido pequeño y se tapó la boca con la mano. Marco agarró algo de la cocina. No recuerdo bien si fue un cuchillo o qué. Rodrigo me empujó suave hacia el fondo del pasillo y se quedó él más adelante. La puerta tenía llave y pasador, pero de repente eso no me pareció suficiente. Luego vino el silencio más largo de toda la noche. 3, quizás 4 minutos sin nada. Solo la tormenta. Yo contaba los segundos sin querer. Pensaba en los golpes, en el orden, en cómo alguien había rodeado la casa entera tocando cada ventana antes de llegar a la puerta. Eso no era alguien perdido ni alguien pidiendo ayuda. Alguien que pide ayuda grita, llora, habla. Esto era otra cosa. Era alguien que estaba revisando, que estaba buscando y ya sabía exactamente en qué casa estaba parado. Marco nos dijo en voz baja que nos metiéramos todos al baño del pasillo, que era el cuarto sin ventanas. Cerramos la puerta con llave y nos quedamos ahí los 4 apretados en ese espacio pequeño, en completo silencio. Daniela lloraba sin hacer ruido, con la cara pegada al hombro de Marco. Rodrigo tenía el teléfono intentando mandar mensajes cada 30 segundos. Yo me quedé pegada a la pared con los ojos cerrados, escuchando. Afuera solo se oía la lluvia. Nadie tocó nada más por un buen rato. Como a la 1:20 de la mañana, escuchamos desde adentro del baño cómo alguien intentaba abrir la puerta trasera de la casa. No golpeó, nada de golpes, solo el sonido de la manija moviéndose despacio, probándola, soltándola, volviéndola a intentar. Duró quizás 1 minuto entero. Luego paró. Después escuchamos pasos afuera rodeando la casa otra vez, alejándose hacia la calle. El agua los fue apagando poco a poco hasta que no se oyó nada más que la tormenta. Nos quedamos encerrados en ese baño hasta casi las 3 de la mañana. Nadie durmió, nadie habló mucho. Rodrigo por fin logró mandar un mensaje a su hermano, que vive cerca y que tiene camioneta alta. Le explicó lo que pasaba y le pidió que avisara a la policía. Su hermano contestó rápido. Dijo que iba a intentar llegar en cuanto bajara un poco el nivel del agua. Esa espera fue la parte más larga de toda la noche. Cada ruido que escuchábamos nos ponía a todos tensos de nuevo. Los patrulleros llegaron como a las 4:30 de la mañana junto con la camioneta del hermano de Rodrigo. Revisaron el perímetro de la casa con linternas. Encontraron huellas en el lodo alrededor de todas las ventanas y marcas en la puerta trasera donde alguien había intentado forzar la chapa. También encontraron una ventana del cuarto de lavado con el seguro doblado, como si alguien hubiera estado trabajando en ella desde afuera. Nos dijeron que nos fuéramos esa misma noche. No tuvimos que pensarlo 2 veces. 2 días después, los noticieros locales reportaron que durante esa misma semana de lluvias, un hombre que había escapado de un penal en el área aprovechó el caos de las inundaciones para meterse a casas en distintas colonias del cerro. Entró a 4 domicilios. En 2 de ellos había personas adentro. No dieron muchos detalles de lo que pasó en esas casas, pero el tono con el que lo decían era suficiente para entender que no había sido poca cosa. Lo capturaron varios días después en una colonia vecina. Nuestra casa fue la 5ª en su recorrido esa noche. Nunca logró entrar. No sé si fue la chapa, el pasador, o simplemente que decidió seguir adelante buscando algo más fácil. Pero lo que no se me olvida, y creo que nunca se me va a olvidar, es ese orden. Los golpes en cada ventana, uno por uno, contando. Alguien que se toma el tiempo de rodear una casa entera antes de entrar no está actuando por desesperación. Está actuando con calma, y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que todavía no me deja dormir bien cuando llueve fuerte. Buenas, Nero. Me llamo Bernardo, y lo que voy a contarles me cambió para siempre.
No sé si alguien me va a creer, pero tampoco me importa mucho ya. Lo que sí sé es que desde esa noche ya no duermo bien cuando llueve, y llueve bastante seguido aquí en la colonia. Cada vez que escucho el agua golpear el vidrio de mi ventana, volteo hacia el edificio de enfrente y rezo para no ver lo que ya sé que voy a ver. Vivo solo desde hace varios años en un departamento de segundo piso. Es una zona tranquila, o al menos lo era. Enfrente hay un edificio viejo, de esos de los años 70, con fachada de azulejo café y rejas oxidadas en los balcones. Siempre estuvo medio abandonado. Algunos departamentos rotaban inquilinos cada par de meses, pero la mayoría llevaba años vacíos. Nadie preguntaba por qué. En estas colonias uno aprende a no hacer preguntas sobre ciertas cosas. Mi vecino del piso de abajo se llamaba Iván, 30 y tantos años, sin trabajo fijo, de esos que siempre están tramando algo sin que nunca les salga bien del todo. No era mala persona, o al menos eso creía yo. Le echaba la mano de vez en cuando, le prestaba herramienta, ese tipo de cosas. Pero tenía sus mañas, junto con un amigo suyo, un tipo al que yo solo conocía como el Chino, se metían en negocios turbios de vez en cuando. Nada enorme, pero tampoco nada limpio. Esa semana habían caído lluvias muy fuertes, de las que no se ven seguido, de las que hacen que el noticiero interrumpa la programación. Varias calles de la colonia se inundaron y el edificio de enfrente fue uno de los más afectados en planta baja. Las autoridades avisaron a los inquilinos que evacuaran de manera preventiva. En 2 días, el edificio quedó completamente solo. O eso era lo que todos creíamos. Yo mismo lo asumí sin pensarlo mucho. Un edificio viejo, semiabandonado, inundado. Lógico que estuviera vacío. Fue el miércoles por la noche cuando los vi. Eran pasadas las 11. Yo estaba despierto porque la lluvia no me dejaba dormir y desde mi ventana tenía vista directa a la entrada del edificio. Vi a Iván y al Chino cargando una mochila cada uno, moviéndose rápido, pegados a la pared para no mojarse tanto. Los reconocí de inmediato. Dudé en llamarles la atención o marcar a alguien, pero me paralicé. No quería meterme en problemas. Me dije que no era mi asunto. Forzaron la entrada sin mucho esfuerzo. La cerradura del portón principal siempre había sido una porquería. Los vi desaparecer adentro y me quedé pegado a la ventana, sintiéndome miserable por no haber hecho nada. Pensé que en unos minutos iban a salir con lo que encontraran y ya, que iba a ser una noche más de esas que uno prefiere olvidar. No imaginé que iba a seguir parado ahí, sin moverme, durante las siguientes 3 horas, ni que uno de ellos no iba a salir jamás. Los primeros minutos después de que entraron fueron completamente normales, o eso me pareció. Vi luz de linterna moviéndose detrás de algunas ventanas del primer piso. Esas sombras que hace el haz de luz cuando alguien camina con ella apuntando hacia abajo. Se movían con calma, revisando cuarto por cuarto, como quien hace inventario. Pensé que iban a limpiar los departamentos de lo que pudieran y salir antes de la medianoche. Me alejé un momento de la ventana para servirme agua. Cuando volví, las linternas ya no se veían en el primer piso. Supuse que habían subido. El edificio tenía 4 niveles y los departamentos de arriba probablemente estaban más secos y con más cosas de valor. Eso tenía sentido. Me quedé observando, ya con ese morbo culposo de quien sabe que está viendo algo que no debería. La lluvia seguía cayendo fuerte, golpeando los cristales, llenando la calle de un ruido constante que hacía todo más opresivo. La colonia entera parecía desierta esa noche. Fue entonces cuando noté algo que me pareció raro, aunque en ese momento no le di demasiada importancia. En el tercer piso, una de las ventanas del fondo, la del departamento del extremo derecho, tenía luz. No era luz de linterna, era una luz fija, tenue, amarillenta, del tipo que da un foco viejo sin pantalla.
como si alguien viviera ahí con normalidad. Pensé que a lo mejor era un foco que había quedado encendido, conectado a algún circuito que no se había cortado con las inundaciones. Me lo expliqué así y seguí mirando. Las linternas de Iván y el chino llegaron al segundo piso. Las veía moverse de ventana en ventana, despacio, revisando. Todo parecía ir igual que antes, pero en algún momento, sin que yo pudiera precisar exactamente cuándo, las dos linternas dejaron de moverse juntas. Una se quedó quieta en un punto del segundo piso. La otra siguió subiendo. Vi el haz de luz aparecer en el pasillo del tercer piso, avanzando hacia el fondo del edificio. Avanzando justo en dirección al departamento con esa luz encendida. Se me hizo un nudo en el estómago. Quise pensar que uno de ellos había decidido explorar por separado, que el chino o Iván, quien fuera el que subió, solo iba a echarle un ojo a ese departamento y bajar. Gente así entra a lugares abandonados todo el tiempo y sale sin problema. Me lo repetí varias veces mientras seguía pegado a mi ventana con los brazos cruzados, helado, mojado de sudor frío sin razón aparente. La linterna llegó hasta la puerta del departamento del fondo. Se detuvo ahí y luego se apagó. Esperé que volviera a encenderse. Pasaron 10 minutos, 20. La linterna no volvió a aparecer. La luz amarilla de esa ventana seguía igual, quieta, constante, como si nada hubiera pasado. Abajo, en el segundo piso, la otra linterna seguía sin moverse. Me pregunté si el que había subido simplemente había apagado su linterna porque encontró luz adentro. Me pregunté si habría alguien en ese departamento. Me pregunté, por primera vez esa noche, si debería marcar al 911, pero seguí sin hacerlo. Pasó casi media hora sin que nada cambiara. La linterna del segundo piso seguía fija en el mismo punto, sin moverse. Empecé a pensar que quien la cargaba se había quedado dormido o que estaba esperando al otro. Pero había algo en esa quietud que no se sentía normal. No era la quietud de alguien descansando. Era demasiado absoluta, demasiado quieta, como cuando uno entra en un cuarto y siente que algo acaba de dejar de moverse justo antes de que abriera la puerta. Entonces la linterna del segundo piso se movió, rápido, demasiado rápido, hacia la escalera. Vi el haz de luz subir los escalones casi corriendo, rebotar contra las paredes del pasillo del tercer piso, moverse en zigzag como el de alguien que no está caminando sino huyendo. Se detuvo frente a la puerta del departamento del fondo, la puerta donde había entrado el otro, la puerta donde la luz amarilla seguía encendida, completamente indiferente a todo. Vi la linterna apuntar hacia adentro y luego escuché el grito. Incluso con la lluvia lo escuché. No fue un grito largo ni dramático, fue uno solo, cortado, como cuando el aire se va de golpe de los pulmones. El tipo de grito que uno suelta cuando ve algo que el cerebro no sabe cómo procesar. Duró menos de 2 segundos y se cortó de manera tan abrupta que por un momento pensé que lo había imaginado. Pero no lo imaginé. Lo sé porque después del grito, la linterna cayó. Vi el haz de luz apuntar hacia el techo, inmóvil, tirada en el suelo del pasillo. Lo que siguió fue silencio. No el silencio de que todo había terminado, sino el silencio de que algo estaba pasando adentro y yo no podía verlo. La luz amarilla de la ventana no cambió. No hubo movimiento, no hubo sombras, no hubo nada que me indicara qué estaba ocurriendo en ese departamento. Solo esa luz quieta y constante y la linterna tirada en el pasillo apuntando al techo y la lluvia golpeando todo con la misma indiferencia de siempre. Me di cuenta de que llevaba varios minutos sin respirar bien. Fueron casi 40 minutos después cuando vi salir a uno de ellos. Era Iván, lo reconocí por su chamarra. Salió por el portón principal tambaleándose, cayó de rodillas en la banqueta mojada y se quedó ahí, en el suelo, bajo la lluvia, sin moverse durante un rato largo.
No cargaba nada, no miraba hacia atrás. Tenía los brazos colgando a los lados, como si no supiera qué hacer con ellos. Crucé la calle corriendo y cuando llegué a él, sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada concreto. Solo repetía una frase en voz muy baja. Solo decía que no había nadie, pero que algo lo había mirado. Lo repitió quizás unas 20 veces mientras yo lo sujetaba por los hombros y le preguntaba dónde estaba el chino. Nunca respondió eso. Nunca volvió a responder nada con sentido real. Llamé al 911 desde ahí mismo, parado en la banqueta bajo la lluvia con Iván temblando a mi lado. Los paramédicos llegaron en unos 15 minutos. La policía entró al edificio esa misma noche. Al chino nunca lo encontraron. La policía revisó el edificio completo durante varias horas. Encontraron la linterna tirada en el pasillo del tercer piso, exactamente donde yo la había visto caer desde mi ventana. Encontraron la mochila del chino dentro del departamento del fondo, con todo adentro, sin tocar. No encontraron señales de violencia, no encontraron rastros de sangre, no encontraron ninguna explicación para su desaparición. El reporte oficial habló de una posible caída accidental en zonas inundadas del sótano. Cerraron el caso en menos de 3 semanas. El departamento del fondo fue inspeccionado igual que los demás. Según los oficiales, estaba vacío. Llevaba vacío varios años, según los registros del edificio. No había muebles, no había conexiones eléctricas activas, no había absolutamente nada que explicara la luz que yo había visto durante toda esa noche. Cuando le mencioné eso a uno de los policías, me miró de la manera en que la gente mira a alguien cuando decide no tomarle la palabra. Anotó algo en su libreta y cambió el tema. No volví a mencionarlo. Iván estuvo internado casi 4 meses. Fui a verlo 2 veces. La primera vez me reconoció, me apretó la mano con fuerza y abrió la boca como si fuera a decir algo importante, pero no salió nada. La segunda vez ya no me reconoció. Los médicos hablaban de un episodio disociativo severo, de trauma agudo, de ese tipo de términos que suenan precisos, pero que en realidad no explican nada. Su familia eventualmente lo trasladó a otra ciudad. No supe más de él después de eso. El edificio de enfrente fue clausurado por daños estructurales un par de meses después. Lo acordonaron, pusieron lonas verdes en la fachada y durante un tiempo hubo una empresa de demolición haciendo evaluaciones. Pero nunca lo tiraron. Sigue ahí. Las lonas se fueron cayendo con el tiempo, los acordonamientos los quitaron o se los robaron y el edificio quedó igual que siempre, viejo y quieto, mirando hacia la calle. El departamento del fondo del tercer piso sigue siendo el mismo cuarto oscuro, sin conexiones eléctricas, que encontró la policía, excepto cuando llueve. Cuando llueve, la ventana de ese departamento vuelve a encenderse. No todas las noches de lluvia, no de manera predecible, pero sí con suficiente frecuencia como para que yo ya no pueda ignorarlo. He intentado fotografiarlo varias veces y las fotos no capturan nada, solo una ventana oscura. He intentado no mirar, pero es como pedirle a alguien que no piense en algo. Termina siendo lo único en lo que uno piensa. Sé que hay gente que diría que es un reflejo, un juego de luz, algo razonable y explicable, pero yo estaba ahí esa noche. Vi esa luz encendida antes de que Iván y el chino entraran, mientras estaban adentro y después de que solo uno de ellos salió. Vi esa luz cuando la policía recorrió cada cuarto y declaró el edificio vacío. Sé lo que vi y sé que no tiene explicación que me deje dormir tranquilo. Lo que sea que vive en ese departamento no necesita electricidad, no necesita agua y claramente no necesita que nadie sepa que está ahí. Solo necesita que llueva. Y esta noche, mientras escribo esto, está lloviendo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos.
Ahora sí, vamos con el último relato. Buenas, Nero. Mi nombre es Heriberto y lo que voy a contarte es algo que todavía no me deja dormir bien. Trabajo en una gasolinera en las afueras de Culiacán, sobre la carretera que va hacia el norte, donde casi no pasa gente de noche. Llevo 4 años en el turno nocturno porque el pago es mejor y porque la verdad siempre preferí el silencio. Nunca me habían pasado cosas raras, hasta esa noche. Era miércoles, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí sé que era entrada la temporada de lluvias. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Esa noche llegué como siempre, releví al compañero del turno de la tarde, me serví un café de la máquina vieja que tenemos junto a la caja y me senté a esperar. El cielo estaba cargado desde antes de que oscureciera. Eso lo noté cuando iba manejando hacia el trabajo. A las 11 de la noche, el viento ya estaba golpeando fuerte contra los vidrios de la tienda. Yo tenía la televisión prendida sin volumen, no más para no sentirme tan solo. Y de vez en cuando salía a revisar que las mangueras de los dispensadores estuvieran bien acomodadas. Afuera no había nadie. La carretera estaba completamente sola, lo cual no era raro entre semana, pero esa noche la soledad se sentía diferente, más pesada, si se puede decir así. A las 11:40 empezó a llover de verdad. No esa lluvia fina y constante que a veces cae por acá. Hablo de agua cayendo en cortinas, de truenos que hacían temblar el techo de lámina, de relámpagos que iluminaban todo cada pocos segundos. En 20 años viviendo en Sinaloa, pocas veces había visto una tormenta así. Apagué la televisión porque el sonido de la lluvia era tan fuerte que de todas formas no se escuchaba nada. Me quedé parado frente al ventanal, mirando hacia la carretera vacía. Estuve así unos 20 minutos, nomás observando cómo el agua empezaba a acumularse en los baches del estacionamiento y cómo la cuneta al otro lado de la carretera se iba llenando poco a poco. Era hipnótico casi. Hay algo en las tormentas muy fuertes que te obliga a quedarte quieto y a mirar. No sé si es miedo o respeto, pero te paraliza. Yo estaba en ese estado cuando la vi aparecer entre la lluvia, caminando desde el lado oscuro de la carretera. Una mujer, empapada de pies a cabeza, sin paraguas, sin chamarra, caminando directo hacia la entrada de la tienda. Caminaba raro, no exactamente cojeando, pero sí con algo en el paso que no se veía natural. Cuando empujó la puerta de vidrio y entró, me quedé helado un momento. Tenía el cabello pegado a la cara, la ropa hecha jirones en algunas partes y una expresión que no sabría describirte bien. No era miedo, era algo más difícil de leer que el miedo. Me le acerqué de inmediato y le pregunté si estaba bien. Me dijo que no, con una voz muy baja, casi apagada, como si le costara trabajo hablar. Me explicó que venía manejando desde Culiacán, que la lluvia la agarró en la carretera y que en una curva perdió el control. Dijo que el coche se había ido a la zanja que está como a 200 metros al norte de la gasolinera. Me lo dijo tranquila, sin llorar, sin gritar. Eso me pareció raro desde el principio, aunque no le di mucha importancia en ese momento. Le ofrecí una toalla de las que tenemos guardadas para limpiar derrames. Era lo único que tenía a la mano. La aceptó sin decir gracias. Se la pasó por la cara y por el cabello, y se quedó parada junto al mostrador sin moverse mucho. Le pregunté si quería que llamara a una grúa o a alguien de su familia. Me dijo que no tenía señal en el celular. Le ofrecí el teléfono fijo de la tienda. Lo tomó, marcó un número, esperó y luego lo dejó sin decir nada. No sé si alguien contestó o no. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Verónica. Nada más. Sin apellido, sin más detalles. Me dijo que tenía frío y le señalé el pequeño cuarto de descanso que está al fondo, donde hay una silla y a veces dejamos ropa vieja para cubrir el piso cuando hay derrames.
Le dije que podía sentarse ahí mientras pasaba lo más fuerte de la lluvia. Asintió y caminó hacia allá sin preguntar nada. Cerré la puerta a medias y volví al mostrador. Afuera, la tormenta seguía igual de fuerte. Durante la siguiente hora, la tienda estuvo completamente sola. Ningún coche entró a cargar gasolina, lo cual no me sorprendió con esa lluvia. Yo me quedé en la caja, tomando café y revisando el inventario en la pantalla, haciéndolo de siempre. De vez en cuando miraba hacia el cuarto del fondo. La puerta seguía igual, entreabierta. No se escuchaba ningún ruido de adentro, ni movimiento, ni tos, ni nada. Pensé que quizás se había quedado dormida del cansancio y el susto. Como a la 1 de la madrugada me asomé al cuarto. Verónica estaba sentada en la silla, con las manos sobre las rodillas, mirando la pared de enfrente. No estaba dormida, solo estaba ahí, quieta, con los ojos abiertos. Le pregunté si quería algo de comer o tomar, algún refresco o algo de la tienda. Me miró y negó con la cabeza muy despacio. Luego volvió a mirar la pared. Salí del cuarto sin decir más. Algo en esa imagen me incomodó de una manera que no supe explicar en ese momento. La lluvia fue bajando poco a poco entre la 1 y las 2 de la madrugada. Para las 2:15 ya era nada más una llovizna ligera. Volví al cuarto a avisarle a Verónica que ya había escampado y que si quería podíamos ir a ver su coche. Cuando abrí la puerta, el cuarto estaba vacío. La toalla estaba doblada sobre la silla, perfecta, como si nunca la hubiera usado nadie. Busqué por toda la tienda. Revisé el baño, la bodega, el estacionamiento. No estaba. Se había ido sin que yo la escuchara salir. Me quedé parado en el estacionamiento unos minutos, mirando hacia la carretera. La llovizna me mojaba la cara, pero no me moví. Pensé que quizás Verónica simplemente había decidido irse caminando, que alguien pasó a recogerla sin que yo me diera cuenta. Me dije eso varias veces, como para convencerme, pero algo no me cerraba. Una persona que llegó empapada, temblorosa, que acababa de tener un accidente, no se va así nomás en silencio, sin decir nada, sin despedirse, sin agradecer, sin nada. Decidí ir a verificar la zanja. Si el coche estaba ahí, tendría que llamar a una grúa de todas formas. Y si Verónica andaba por ahí cerca, pues mejor. Tomé la linterna grande que guardamos detrás del mostrador. Le avisé por radio al supervisor nocturno que iba a salir un momento y caminé por la orilla de la carretera hacia el norte. El aire olía a tierra mojada y a hierba húmeda. Los charcos reflejaban el poco alumbrado que hay por esa zona. Eran casi las 2:30 de la madrugada y no pasaba ningún coche. La zanja quedaba justo donde Verónica había dicho, a unos 200 metros de la gasolinera, pasando una curva suave. Era una zanja grande, de esas que hacen para drenar el agua de la carretera cuando llueve fuerte. Esa noche todavía llevaba bastante agua corriendo. Alumbré con la linterna a lo largo de toda la zanja esperando ver el techo de un coche, los rines, algo. No había ningún vehículo, ni hundido, ni volcado, ni atorado en el lodo. No había absolutamente nada que se pareciera a un accidente de tráfico. Pensé que quizás me había equivocado de lugar, que la zanja era más adelante. Caminé otros 100 metros. Nada. Volví al punto original y alumbré con más cuidado las orillas. Fue entonces cuando vi la ropa. Estaba amontonada entre los matorrales que crecen junto a la zanja, parcialmente cubierta por lodo y ramas. Una blusa, unos pantalones de mezclilla, calcetines, todo hecho bola, sucio, pero ahí. A un lado había una mochila de tela oscura, hinchada de agua, con las correas enredadas en una rama gruesa. Me agaché y alumbré mejor sin tocar nada. Fue cuando noté las otras cosas. En el tronco de un árbol pequeño que crecía inclinado sobre la zanja había marcas, estrías profundas en la corteza, del tipo que deja una cuerda cuando algo jala contra ella con mucha fuerza durante mucho tiempo.
y en el lodo endurecido de la orilla, parcialmente borradas por la lluvia pero todavía visibles, había huellas, no de zapatos, de pies descalzos, pequeños, y alrededor de ellas marcas circulares hundidas en el lodo como de postes o estacas clavadas en la tierra. Me levanté de golpe y apunté la linterna hacia todos lados. La carretera seguía sola. Los matorrales se movían con el viento, pero no había nadie. Saqué el celular y le tomé fotos a todo, a la ropa, a la mochila, a las marcas en el árbol, a las huellas en el lodo. Las manos me temblaban y no era por el frío. Caminé de regreso a la gasolinera casi corriendo, sin dejar de mirar hacia atrás. Algo en ese lugar se sentía muy mal, como si la oscuridad alrededor de esa zanja fuera más densa que la del resto de la carretera. Llegué a la gasolinera y marqué al 911 de inmediato. Contestó una operadora y le expliqué lo que había encontrado. Le dije que había ropa, una mochila, marcas de cuerdas en un árbol y huellas de pies descalzos en el lodo, junto a la zanja de la carretera norte a las afueras de Culiacán. Me pidió que no tocara nada y que esperara en el lugar. 2 patrullas llegaron como 40 minutos después. Los policías bajaron con linternas y se fueron directo a la zanja mientras yo me quedaba en la gasolinera dando mi declaración a un tercer oficial. Estuve ahí hasta casi las 5 de la mañana. Los policías acordonaron la zona con cinta amarilla y llamaron a más unidades. Uno de ellos, ya entrada la madrugada, se acercó a hacerme más preguntas sobre la mujer. Le describí a Verónica lo mejor que pude: el cabello oscuro, la ropa rota, la manera en que caminaba, su voz apagada. El policía escuchaba y tomaba notas sin decir mucho. Cuando terminé, me preguntó si ella había mencionado cuánto tiempo llevaba en la zanja. En ese momento no entendí bien la pregunta. Le dije que no, que ella solo había dicho que su coche había caído ahí. El policía me miró un momento y luego me explicó con mucha calma que según los indicios que encontraron en el lugar, alguien había estado atado en esa zanja durante un periodo prolongado. Las marcas de las cuerdas en el árbol eran antiguas, de semanas, no de horas. En la mochila había documentos de identidad a nombre de una mujer. No me dijeron el nombre completo, pero sí que llevaba reportada como desaparecida desde hacía casi un mes. Eso me cayó encima como un balde de agua helada. Le pregunté al policía si creían que la mujer que yo había atendido era la misma de los documentos. Me dijo que era muy probable, que iban a investigar, pero luego agregó algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Me dijo que según los forenses que revisaron el sitio, las condiciones del lugar indicaban que quien estuvo atado ahí había estado expuesto a la intemperie durante semanas, sin comida suficiente, con muy poca movilidad, que era difícil que alguien en ese estado pudiera caminar más de unos cuantos pasos sin ayuda. Semanas después, me contactó una investigadora del caso. Me confirmó que habían identificado a la mujer gracias a los documentos de la mochila. Se llamaba Verónica Lizárraga, tenía 28 años, originaria de Guasave. La habían encontrado en un hospital de Culiacán 3 días después de esa noche, deshidratada y con lesiones en muñecas y tobillos consistentes con haber estado atada por tiempo prolongado. Estaba viva. Nunca pudo explicarle bien a la policía cómo llegó al hospital, ni recordaba con claridad lo que había pasado esa noche. Yo tampoco lo recuerdo con claridad ya. O más bien, lo recuerdo demasiado bien y preferiría no hacerlo. Lo que sí sé es esto: la mujer que entró a mi gasolinera esa noche, empapada, callada, con esa mirada que no era exactamente miedo, llegó desde una zanja donde alguien la había tenido atada durante semanas. Caminó 200 metros en la oscuridad y la tormenta en un estado en que los médicos dijeron que apenas podía mantenerse de pie. Yo pensé que había ayudado a alguien que necesitaba refugio, pero la verdad es que, sin saberlo,
Esa noche fui la última puerta que necesitaba cruzar para seguir viva. Y eso, de alguna manera, me pesa más que cualquier cosa que pudiera haberme dado miedo. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.